de la Nación. Lenia, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Gracias, Lenia. Gracias por esta posibilidad de platicar en estos momentos en los cuales el tema central del análisis y la discusión públicas es el proyecto de reforma judicial. Te vimos el anterior domingo, si no me equivoco, el anterior domingo, justamente hablando en un acto abierto, en un acto que es inusual ver a un ministro de la Corte defendiendo sus puntos de vista frente a un auditorio amplio, en el que incluso hubo algunos señalamientos críticos hacia tu postura, pero finalmente lo que yo destaco es el hecho de que hayas estado ahí. Antes de entrar a otros detalles, por favor, dime, ¿qué significa que estés tú asumiendo la plaza pública? ¿No va contra el sentido, digamos, no solo solemne, sino de rigurosa observancia de ciertos protocolos de la función judicial, Lenia? Pues yo creo que son protocolos efectivamente que suelen existir en esta función, que no creo que tengan mucho sustento. Hay una idea de alejarse de la explicación pública de lo que hace un juez, una jueza, que yo creo que ya a estas alturas de los sistemas democráticos, pues no debería existir, más bien deberíamos poder explicar si son tan racionales y tan justas las resoluciones que se toman o que tomamos, pues deberían poderse explicar. Y creo que además es necesario justamente para poder generar una mayor cultura de los temas que no son temas jurídicos, pues son los temas sociales que son finalmente tratados por juezas y jueces. Estamos resolviendo controversias y es importante que se sepa bajo qué criterios, cuál es la racionalidad que se usa, y eso pues no es tan complicado, más bien debemos forzarnos a utilizar el lenguaje llano para dar estas explicaciones que son fundamentales en términos de que somos finalmente personas servidoras públicas. Entonces, nos debemos al propio, digamos que a la propia decisión popular, en tanto que recibimos salarios que vienen de los impuestos de la gente, pues yo creo que mínimamente debemos dar estas explicaciones. Entonces, bueno, yo creo que es elemental que podamos estar en eventos públicos no tan rígidos, no le veo ningún problema. Hay una idea de que hay que resguardarse de no sé qué cosas, bueno, pues no sé, yo no veo esos peligros de estar siendo perseguida o perseguidos, porque creo que, bueno, en mi caso, pues no tengo nada que esconder de las resoluciones que he votado aquí en la Corte. Entonces supongo que no deberíamos nadie tener nada que temer, y en todo caso, si se llegara a tener alguna precaución porque pudiera haber grupos del crimen organizado, no es nuestro caso porque resolvemos en realidad muy pocos temas penales en ese sentido, en ese aspecto, que no suelen llegar hasta acá. Entonces, creo que justo por el tipo de resoluciones que se toman en la Corte no es difícil, y más bien deberíamos estar obligados a poderlas explicar. Bien, Lenia, ¿cómo te has sentido en la Corte? Platicamos pocos días después de tu designación como ministra de la Corte en tu casa. Nos hiciste el favor de recibirnos. Nos decías que te gustaría ser llamada la ministra del Pueblo. ¿Cómo le ha ido a la ministra del Pueblo en ese ámbito de togas y birretes tan tradicionales y donde a veces veo, Lenia, que te quieren echar la carrocería jurídica tradicional, enciclopédica, de aparente mucha prosopopeya y mucho manejo retórico? ¿Cómo te ha ido en toda esa batalla donde pues ha estado complicado, supongo, Lenia? No, está muy interesante. Yo aprendo mucho, por supuesto. A mí me fascinan los temas jurídicos. Desde siempre, pues tengo ya 30 años en el ejercicio de la profesión. Me gusta mucho, me gusta la problematización de los temas jurídicos. Me gusta la defensa, me gusta lo que se le suele llamar el uso alternativo del derecho, que es el derecho en favor de las personas, de las causas
más colectivas y sociales. Me gusta, son ejercicios finalmente también, incluso hasta intelectuales. Entonces, me gusta mucho y se dan debates muy interesantes en la Corte. No son, por cierto, y eso yo debo reconocerlo en los colegas ministras y ministros, no son debates ciegos, hay escucha, he llegado a convencerlos de algunos puntos, he llegado a oír también argumentaciones muy interesantes de aspectos que yo no había pensado, por supuesto, y muchas de las resoluciones llegan a ser resoluciones muy ricas. Diario se resuelven aquí temas, en el Pleno estamos resolviendo en 3 sesiones semanales andamos resolviendo entre 8 o 9 temas y en las sesiones de las salas estamos resolviendo hasta 80 temas en una sola sesión. Entonces son debates muy intensos, en algunos casos nos ponemos de acuerdo, vamos generando algunos criterios. Hay muchos temas que son incluso de consenso, es más, justo porque no se alcanza a ver las sesiones de la sala no se observa, pero hay muchos temas que son de acuerdo, tanto de que son improcedentes como de algunos que llegan a ser muy interesantes jurídicamente. Hay temas de fondo que son más interpretables y ahí es donde solemos tener más diferencias, pero las diferencias, por ejemplo, en las sesiones de la sala de un universo de unos 70, 80 asuntos llegan a ser sobre unos 5 o 6 asuntos más fuertemente y de los otros suele no haber tanta diferencia. Entonces son debates ricos, se aprende mucho. Yo estoy además pues encabezando un equipo magnífico de profesionales. Hasta ahorita pues tenemos el equipo de esta ponencia, pues ya llevamos emitidas más de 160 sentencias y son sentencias pues en algunos casos que nos ha dado gusto poder convencer a los otros ministros y ministras de que son útiles. Entonces hemos resuelto algunas sentencias a favor de trabajadores, sobre todo pensionados, viudas pensionadas, con criterios en los que buscamos expandir sus derechos. En algunos casos se les desconocía el derecho a una pensión, pues lo hemos logrado que se acepte. En otros casos hubo un caso de unos padres que tenían con un hijo con problemas de salud, de enfermedad grave, en el que se quería interpretar restrictivamente la posibilidad de su licencia para cuidar a su hija. Ampliamos el criterio para que tuvieran los dos padres el derecho a la licencia de manera alternativa, con lo cual se podía duplicar el tiempo de cuidado del hijo grave. Entonces, hay temas que así vistos individualmente pues han sido importantes y creo que finalmente benéficos para las personas a las que van dirigidos. Hay otros temas más difíciles, hay temas ya de criterio mayor. En algunos, por ejemplo, que ha sido muy importante y que yo debo comentar, que hemos ya logrado que se vaya revisando el criterio tan fuerte que se tenía, tan formalista. Yo digo que absurdo, no les gusta aquí a los ministros que hable de criterios absurdos, pero los hay y los ha habido. Uno es de estar invalidando leyes por falta de consulta indígena en perjuicio de las comunidades indígenas, y aquí pues hubo un momento en el que pasamos prácticamente pues 2 semanas metidos en una sola resolución que tenía que ver con el derecho de comunidades michoacanas, de comunidades indígenas michoacanas a intervenir en el autogobierno a través del ejercicio de presupuesto. Venía el proyecto desechando y aquí afortunadamente se escuchó un escrito de las propias comunidades y ya no se desechó, por lo menos no por falta de consulta indígena. Se pospuso el fondo, que ya tiene unos 2 meses, pero pues eso ha llevado a que la ley siga vigente en beneficio de las comunidades indígenas. Entonces tenemos pues esa riqueza, pues cómo me siento, pues muy contenta en realidad, viviendo un proceso histórico interesantísimo. Sí. Interesantísimo, porque además ya no especulo, hay temas que ya he conocido completamente, ya no estoy pensando si sucede o no sucede en algunos fenómenos perniciosos
Pues más bien los he comprobado y he incluso documentado algunos que no Oye, deberían. Lenia, ¿la Corte está peor o mejor que como suponías y esperabas? Yo creo que está igual que como suponía. Bueno, Lenia, por otra parte, tú participas en un acto público, en un acto masivo, tomas el micrófono, no sé si fue a viva voz, pero bueno, ahí estás frente a la gente. La ministra Norma Piña hace un video y llama a algo que, por ejemplo, en el editorial de la jornada de hoy, el título es Norma Piña, manipulación laboral, y se habla de que es un chantaje, una especie de chantajes eh, hacia los trabajadores y hacia el proceso que busca la reforma judicial. ¿Qué opinas de esa postura y de las posturas de la ministra presidenta Norma Piña? Pues bueno, ha sido muy interesante el proceso de discusión aquí porque pasaron de los ministros en general de tener un fuerte rechazo a cualquier tipo de reforma, a aceptar que es necesario reformar el Poder Judicial, a empezar incluso a plantear alternativas o formas en las que puede realizarse algunas partes de esta reforma, sobre todo la que han tenido más resistencia, que es la de la elección de jueces, ministros y magistrados. ¿Qué opino? Yo creo que en el caso de las declaraciones, tanto la de ayer como del video filmado, creo que más bien ha faltado definiciones para a la presidenta de la Suprema Corte. Creo que no quiere comprometerse ni en desechar, ni en rechazar, ni en aceptar la propia reforma. Y sí podría pensarse que hay, quiere dejar el espacio a que se piense que hay inseguridad laboral. No veo tampoco una intentona clara en esta manipulación de la que se habla. Sí veo más ambigüedad que manipulación. Sí creo que se está dejando ese espacio que no debería dejarse porque tanto la iniciativa como los pronunciamientos de los principales actores que van a definir la reforma, pues es muy clara, se van a respetar los derechos laborales de los trabajadores de base del Poder Judicial, en juzgados, en tribunales, en oficinas administrativas, en la propia Suprema Corte, en el Consejo de la Judicatura Federal, que es en realidad el grueso de los trabajadores. O sea, la reforma va muy puntualmente a plantear cambios de las cabezas. Eso es lo que está planteando la reforma. Se dice que, bueno, es que los equipos, en cuanto lleguen los nuevos magistrados o jueces o ministros, van a formar nuevos equipos, pues en el caso de los ministros siempre se hace, es decir, no es un tema nuevo, o sea, prácticamente se asume que de un ministro a otro hay un cambio, si no absoluto, pues paulatino o completo, o parcial de equipos de trabajo. En el caso de los tribunales, que hay mayor cantidad de servidores públicos por servicio profesional de carrera, pues hay menos posibilidad de cambio, pero exactamente tienen ese otro origen. Ahora, pues cualquier cuestionamiento o incluso la propia reformulación del servicio profesional, pues va a ser a partir de ahora en adelante, no del que ya existió. O sea, ahora, no Lenia, veo yo esa problemática. Ahora, Lenia, de lo que dices de la postura de la ministra Piña, ¿la atribuyes a tibieza, confusión o cálculo político? No lo sé, no lo sé. Bueno, pues para empezar, precaución. Yo creo que parte de lo que han estado mirando los propios ministros es cómo van sucediendo los acontecimientos, ¿no? ¿Ya les cayó el 20? ¿Cómo? ¿Ya les cayó el 20? Pues yo creo que esperaban muy claramente el resultado electoral, por supuesto, para saber si creían o no creían que podía haber reforma. Creo que ayer fue todo el diálogo que se tuvo, que además es un acto inédito, histórico, entre el Congreso de la Unión y el Poder Judicial. Ese diálogo yo creo que mostró muy claramente que
que saben que va a haber una reforma, saben de sus alcances, por lo menos no se pronunciaron prácticamente en contra, lo cual es muy interesante. Entonces debe entenderse pues que sí hay esa comprensión de que va a haber una reforma con o sin nuestra participación, es más que obvio, ¿no? Sí, Lenia, para ir cerrando esta entrevista, te quiero pedir tu punto de vista respecto a lo que se está planteando de una sustitución gradual, progresiva de asientos en la Suprema Corte de Justicia. El propio presidente López Obrador ha dicho hoy que está de acuerdo en lo general, que no se opone a un relevo gradual en el Poder Judicial, pero dice que no vaya a ser una táctica dilatoria. Se está encaminando ya todo a esa idea de que pueda haber esos relevos. Y luego hay quienes dicen que es una forma de que se mantengan 4 asientos, entre los cuales te incluyen, que serían proclives a ese cambio y quitar a los otros. ¿Qué piensas en este tema del retiro gradual? No, hubo unas filtraciones, yo no sé de quién sea la idea, hubo unas filtraciones en la semana con esta propuesta que mencionas, pero ayer eso no se planteó, la idea de gradualidad que se planteó ayer con los legisladores fue incluso hasta textualmente de que los ministros asumimos todos que se cambian al mismo tiempo, no hay gradualidad ahí. Más bien entendí yo que las propuestas de gradualidad que vinieron de 2 ministros se referían a los jueces y magistrados. Si me preguntaran esta posibilidad de gradualidad en los ministros, yo no le veo sustento. No me parece adecuada, me parece inequitativa, me parece insostenible. Creo que si un ministro debe irse a elección, pues 10 ministros más también es muy, muy simple, no tiene lógica incluso. Ya en una lógica de elección no es lo mismo que la idea que se tenía antes de que un presidente tenía derecho a nombrar o a proponer. O sea, aquí no hay una lógica presidencial, por lo tanto no hay una lógica, incluso pues porque además esa misma lógica tenía que ver justo con la idea no precisamente de independencia del propio Poder Judicial, pero esa lógica vino antes, fue la de Zedillo, respondía a una lógica absolutamente política. Ya en una lógica de elección donde la parte participativa de las sociedades es la que va a definir a las y los integrantes del Poder Judicial, pues no tiene ningún sentido esta gradualidad. Entonces, en principio, en tanto de los ministros y ministras, yo lo rechazaría de manera absoluta. De magistrados y magistradas, pues ahí hay una amplitud de posibilidades de realización de las elecciones. Hay quien habla de elecciones a nivel nacional para que puedan moverse de un circuito a otro, es decir, de un estado a otro, a un juez, pero en realidad la propuesta que veo yo que va ganando más espacio por ser más práctica es la elección por circuito, es decir, que habría candidatos propuestos en cada uno de los circuitos. No se ha mencionado todavía quién tiene el derecho a proponer. Yo entiendo que si se circunscribe a cada uno de los estados, pues tendrá que ser a partir también de alguna lógica local. No lo sé, me parecería limitativo si fuera así. Entonces, más bien pensaría que dado que se trata de un organismo federal, pues también debería la propuesta venir de algún tipo de mediación federal, cumpliendo requisitos, por supuesto, aprovechando lo más posible a los propios magistrados y magistradas, igual que en el caso de los jueces, que ya tienen experiencia, que pudieran ser bien calificados por la sociedad, por la gente en general, que pudieran defender su propuesta. Entonces, la gradualidad creo que tendría sentido nada más en términos de los jueces de distrito y federales, que son los más cuantiosos, que son más de cerca de 1,500. Ahí es donde tiene lógica, no, son menos, pero ahí es donde tiene lógica la gradualidad.
Pero creo que puede generar más problemáticas porque se pueden pensar en muchos criterios arbitrarios para definirla. Es la parte que vería yo inadecuada. La parte positiva de hacerlo, de empezar a hacerlo de tajo, es que no permite tampoco que algunos pacten porque se van a quedar o porque quieran quedarse. Algunos pacten con incluso algunos, digamos que factores interesados en la propia elección. No les llamo necesariamente poderes fácticos, pero sí factores que pueden no tener intenciones tan transparentes en el propio proceso de selección de jueces. Entonces, la virtud de que sea al mismo tiempo, aún y cuando fueran diferentes fechas, ministros, magistrados y jueces, pues es que se parte de un momento inicial para todos y podría estarse sometiendo a una especie de ratificación o de elección cada determinado tiempo, que en el caso de jueces y magistrados aún no está definido. Lenia Batres Guadarrama, te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y seguimos atentos a este gran proceso de el proyecto de reforma judicial. Gracias, a reserva de lo que desees agregar, Lenia. No, un saludo muy cordial a ti y a tu auditorio, Julio. Gracias, Siempre un Lenia. placer. Igual, hasta pronto. Gracias, Lenia.